Muy buenas tardes para todos y para todos. Mi nombre es Verónica María Echeverry Salazar. Yo soy la coordinadora del semillero en Derecho, Tecnología e Innovación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Les damos las gracias a todos por acompañarnos, por empezar en esta aventura que nos hemos trazado nosotros como semillero, tratando de mirar, investigar y estudiar las relaciones del derecho y la tecnología y cómo la tecnología nos marca también nuestra forma de ejercer el derecho y darnos cuenta que la tecnología no es algo aparte, sino que en este momento, en esta sociedad en la que estamos, para poder ejercer el derecho necesariamente tenemos que estarnos relacionando con la tecnología y con la cuarta revolución industrial y con los componentes de ello, sino que además queremos también estudiar que esa cuarta revolución industrial, todos sus componentes, la inteligencia artificial, la robótica, las ciudades inteligentes, el big data, el blockchain, todos esos tipos de fenómenos no solamente nos van a afectar en la sociedad en general y en el derecho en particular, sino que también el derecho va a afectar esos fenómenos. Es decir, cada una de estas situaciones se va a mover y se mueve dentro de un marco regulatorio. Entonces hay como una imbrincación entre un tema y el otro, y a eso es a lo que nos estamos dedicando en el semillero de Derecho, Tecnología e Innovación de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Derecho. Entonces, le damos pues la más cordial de las bienvenidas a este ciclo de conferencias. Esta es la segunda conferencia, ya tuvimos otra la semana pasada con la profesora Ángela Lozada y conmigo, que estuvimos hablando de comercio electrónico, de los derechos de los consumidores y la protección de datos en ese contexto. Hoy vamos a hablar con Marco Pérez y con Viviana Ruiz, que también son miembros de nuestro semillero. Vamos a hablar de la protección de datos y de las plataformas digitales con las que todos los días estamos interactuando. Con algunas de ellas vamos a tomar hoy como ejemplo, y ya tendremos otras 3 conferencias adicionales todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. La semana entrante vamos a estar hablando acerca de la cibervigilancia. Dentro de 15 días vamos a estar hablando de inteligencia artificial, la regulación de la inteligencia artificial y qué ocurre cuando la inteligencia artificial la trabajamos además a partir de una tecnología que se llama blockchain. Y finalmente, el último viernes vamos a estar hablando acerca de cómo el cibercrimen utiliza nuestros datos, ¿verdad? Creo que todos esos temas son súper interesantes para nosotros y nos llaman un montón. Entonces, eso es lo que queremos hacer, como que queremos sentarnos a pensar y a generar diálogo, diálogo de estudiantes de derecho, diálogo de abogados, de venga, que esto tiene que ver con nosotros. Entonces, digamos, este es nuestro acercamiento para ustedes. También les quiero recordar que este ciclo de conferencias se hace como una parte previa a el diplomado que vamos a estar ofreciendo en el segundo semestre, que va a ser el diplomado en Derecho, Tecnología e Innovación, que vamos a ofrecer como Facultad de Derecho, que va entre julio y octubre de este año, 2 veces a la semana, y ahí ya sí vamos a profundizar con personas súper expertas de diferentes lugares del país en los diferentes temas de la cuarta revolución industrial. Ahí vamos a estar hablando de la nube, de business intelligence, de business transformation, vamos a hablar de contratos inteligentes, vamos a hablar de analítica de datos, vamos a hablar de probática, vamos a hablar de pruebas en este contexto, vamos a hablar de legal design, vamos a hablar de múltiples temas que creo que nos interesan a todos. Bueno, entonces voy a empezar a hacer la introducción de nuestra charla de hoy. Entonces, antes de eso, yo le quiero dar las gracias, a pesar de que hoy solamente vamos a estar hablando nosotros tres, que somos Viviana Ruiz, Marco Pérez y yo. Este trabajo ha sido un trabajo conjunto de todos los miembros del semillero. Entonces, les quiero contar qué es lo que estamos haciendo. Nosotros nos estamos reuniendo desde hace poco más de un año, y inicialmente éramos unos estudiantes de la Facultad de Derecho y yo, y ahora ya tenemos otras personas que vienen de otros lugares. Entonces, son Juan Pablo Valencia, Ana María Ceballos y José David López, estudiantes de pregrado de la Facultad de Derecho. Manuel López, estudiante de maestría de Derecho de la facultad, egresado nuestro, que también es ingeniero.
¿cierto? Y que nos está acompañando. Nos acompaña Marco, que es abogado de la Universidad Autónoma, Viviana, que es de la Corporación Americana, y Giovanni Duque. Además de eso, también tenemos en nuestro semillero Ángela María Lozada, con la que estuvimos la semana pasada, que es abogada e ingeniera. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es, como les decía, hacer estas reflexiones para el derecho y desde el derecho. Entonces, nosotros tenemos, digamos, como autor de referencia a partir del cual, digamos, tenemos toda nuestra ideología, como el análisis político, ideológico de esto, porque queremos entender la regulación de la tecnología, queremos ver cómo funciona, pero también queremos ver la trascendencia que estas tecnologías van a tener en la sociedad como tal. Y para eso, digamos, tenemos varios autores de referencia, pero hay uno específicamente sobre el cual nosotros nos basamos de manera muy especial, y es en las reflexiones de Yuval Noah Harari, ¿cierto? El autor del que habíamos hablado la semana pasada, que es profesor de la Universidad de Jerusalén, ¿cierto? Y que es uno de los pensadores más relevantes en este momento. Entonces, para el tema que nos ocupa hoy específicamente, que es el tema de plataformas, entonces, ¿qué es lo que queremos que reflexionemos? Miren, nosotros estamos inmersos ya, no es que vayamos, sino que ya estamos inmersos en una gran sociedad de datos. Tan es así que ya hay quienes están hablando de un nuevo tipo de ideología que funciona casi como funcionaría una religión, que es el dataísmo, que es que todo estamos cada vez dando más y más y más datos, estamos confiando en los algoritmos y en la inteligencia artificial. Eso tiene múltiples ventajas, porque eso tiene cosas muy interesantes, porque eso nos permite conocernos mejor, eso permite diseñar mejor nuestras vidas, permite diseñar mejor las ciudades, el sistema sanitario, el sistema de comercio, hace que haya múltiples eficiencias. Por ejemplo, en el tema que vamos a hablar hoy, de algunas de las plataformas que vamos a tocar, como Facebook, como Tinder o como TikTok, que nos permiten o bien relacionarnos de la manera que cada uno crea que es más conveniente, o divertirnos, ¿cierto? Pero para eso es, para que todo esto funcione, se necesitan captar y captar y captar millones de datos. Esta es una pretensión que se ha querido toda la vida. La diferencia es que hoy, a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, tenemos una gran capacidad para captar todos esos datos, para procesarlos, almacenarlos y hacer predicciones, ¿cierto? Del comportamiento de las personas. Entonces, hay empresas y hay gobiernos que captan los datos de manera ilegal, pero muchas veces eso no es ni siquiera necesario. ¿Por qué? Porque nosotros todos estamos entregando para podernos conectar con nuestros familiares, con nuestros amigos, con las personas con las que tenemos una relación académica, con las personas que tenemos una relación de negocios, ¿cierto? Entonces nosotros utilizamos este tipo de plataformas, pero todo el tiempo que yo estoy utilizando estas plataformas, yo estoy entregando datos y ellos van compilando y van compilando y van compilando datos. Eso es lo que permite que cada una de estas aplicaciones funcione cada vez mejor, pero también tiene unos riesgos, y de eso es en parte lo que queremos hablar hoy, de las maravillas de Facebook, de lo chévere que puede ser TikTok y de lo divertido que puede ser los videos que hacen los niños en TikTok y los adolescentes que hacen en eso, de la posibilidad que tienen muchas personas de poder tener una cita en un momento determinado, de ir a una ciudad y conocer gente a partir de aplicaciones como Tinder o como Grindr, ¿cierto? Esas son cosas que pueden ser atractivas para muchos de nosotros, pero otra vez, cada vez que yo estoy ahí, cada vez que yo interactúo con esas plataformas, yo estoy dando datos. Facebook, ustedes lo vieron y ahorita lo conversará como con mayor propiedad Viviana, ¿cierto? Que nos va a hablar del tema de Facebook y de Instagram, que pertenecen a la misma compañía, ¿cierto? Que es todos esos datos que ellos captan, ellos terminan conociendo a sus usuarios mejor muchas veces de lo que cada uno de nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Por ejemplo, mire, uno puede llegar, yo no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que alguien les ha preguntado por un libro muy interesante, un libro muy famoso, ¿cierto? Entonces, de algún autor muy relevante, y uno pone y uno dice, me encantó, me pareció súper bueno ese libro, y la verdad es que usted no fue ni capaz de leérselo porque le pareció bastante aburrido, pero usted puede declarar que usted se leyó el libro, usted puede declarar que usted se vio esta película que es un clásico del cine y que a todo el mundo le pareció extraordinaria. Entonces usted dice sus gustos, pero
realmente es más confiable no lo que usted dice, sino lo que usted hace. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy con todas estas plataformas? Con Amazon Prime, con Netflix, con YouTube y con todos esos, que cuando yo los leo y yo estoy con ellos, ellos me leen. Ellos ya saben si yo sí me vi esa película, si yo sí me la leí, si yo me lo volví a repetir, en qué parte la repito, en qué partes me aburro, qué me conecto, con qué me desconecto, qué tipo de noticias leo, qué tipo de cosas compro, con qué tipo de ideologías me conecto, a qué tipo de comentarios reacciono, ¿cierto? A qué reacciono con ternura y con me gusta y con qué felicidad y con qué reacciono con me indigno, me da rabia, no lo quiero. Entonces eso permite que vamos identificando a las personas y esa identificación de las personas va a ser y está siendo utilizada principalmente, que es los riesgos que queremos que hablemos hoy, específicamente con dos riesgos importantes. El primero de ellos es el riesgo comercial. ¿En qué medida? En que nos van identificando como consumidores, como clientes. A esta persona le gustan estas cosas. Como le gustan estas cosas, le podemos ofrecer este producto y este producto. Esta persona reacciona con interés frente a esto y reacciona con rabia frente a aquello, ¿cierto? Entonces, a mí me pueden empezar a manipular sin que yo me dé cuenta y hacerme publicidad completamente dirigida hacia mí a partir de lo que me van mostrando, dependiendo de cómo yo estoy navegando, qué estoy comprando, qué estoy viendo, cómo estoy interactuando, con quién me relaciono y qué hago. El segundo riesgo que queremos conversar hoy y que también ha sido fruto del escándalo, como les dije ahorita, vamos a hablar más profundamente, nos hablará Viviana, tema político. Y es, como todos pudimos ver hace algunos años, el escándalo de Cambridge Analytica, que fue uno de los escándalos más grandes que rodeó a Facebook. ¿Por qué? Porque como la gente se conecta y se vuelve tan transparente a partir de lo que hace, no de lo que dice, sino de lo que hace, qué comparte, qué lee, qué le gusta, qué no le gusta, ¿cierto? Entonces nos vamos volviendo perfectamente predecibles a un sistema que puede colectar esos datos y que los puede procesar. Entonces ahí se activa un tipo de actividad de plataforma y de publicidad que está dirigido ya no solamente a modificar mis decisiones de consumo, sino que se puede utilizar también para modificar mis decisiones en materia política. Entonces, acá, en términos de Harari, como les decía ahorita, que les recomiendo mucho la lectura, sobre todo la de 21 lecciones para el siglo XXI, ahí uno puede mirar que Harari plantea que cuando cada vez más nosotros estamos dando y entregando los datos al algoritmo y dejando que el algoritmo nos recomiende cada vez más cosas, ¿quién de ustedes no le ha recomendado Netflix una película? ¿A quién de ustedes no le ha recomendado Amazon qué libro seguir leyendo? ¿Cierto? O a quién de ustedes YouTube no le ha dicho cuál es el video con el que debe continuar, ¿verdad? Entonces, uno a veces incluso hasta se siente culpable, porque uno se siente y uno dice, yo me voy a meter 5 minuticos a YouTube, voy a ver una cosita y ya me desconecto. Y cuando uno menos piensa, pasaron 3 horas. Y uno dice, ¿y a mí cómo me pasó tanto tiempo acá? ¿Por qué? Porque acuérdense que YouTube pertenece a Google. Entonces juntan todos estos datos. Ellos saben exactamente qué irme sugiriendo a mí. Cada vez tengo las mejores mentes del mundo a los que yo les he dado mis datos, que están mirando cómo organizar todo para que yo me quede ahí conectada. Y eso me funciona con cada una de estas plataformas. Entonces tenemos dos riesgos importantes. El riesgo como consumidores y el riesgo político, además de todos los beneficios. O sea, no queremos ni pretendemos ser unos tecnopesimistas, ni que volvamos al siglo XVIII, ni muchísimo menos. No, no es eso, pero es advertir los riesgos. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir esta charla? Aquí vamos con esta primera introducción, que es hablar acerca de cómo se está generando lo que se ha llamado el capitalismo de vigilancia, y es el capitalismo de los datos, es cómo los datos se están convirtiendo en la moneda del siglo XXI, cómo se comercializa entre las empresas. Entonces vamos a ver una primera parte que es el marco regulatorio de los datos personales. ¿Qué tenemos en Colombia? ¿Cuál es la clasificación de los datos? Luego vamos a ver qué es una plataforma. Cuando hablamos todo el tiempo de plataformas, plataformas, ¿eso qué significa? Y vamos a empezar a analizar por qué se ha estado investigando a esas plataformas tan chéveres con las cuales nosotros interactuamos,
o no todos los días, pero interactuamos con ellas de alguna manera, con unas más que con otras. Entonces, las plataformas que les proponemos que conversemos hoy son Facebook, Instagram, Tinder, Grindr, TikTok y finalmente Amazon. Y después de eso, entonces cerramos concluyendo. Listo. Esa es entonces la propuesta. Les agradecemos mucho que estén con nosotros y yo le doy paso a nuestra compañera, a nuestro compañero, perdón, Marco, que nos va a hablar del marco regulatorio de los datos personales. Marco, adelante. Hola, ¿se escucha? ¿Todo bien? ¿La presentación se ve? Se escucha perfecto y se ve la presentación perfecto, Listo, Marco. Muchas gracias por acompañarnos. listo, gracias. Gracias, Vero, por esa pequeña introducción. Igual yo vuelvo y me presento. Muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Marco Alberto Pérez Jácome. Soy abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Actualmente participo como miembro del semillero, como les dijo Vero, en el semillero de Derecho, Tecnología e Innovación de la Universidad de Antioquia. Me desempeño en asesorías jurídicas en propiedad intelectual, propiedad horizontal y derecho del consumo. Además, estoy cursando una tecnología en gestión en propiedad horizontal. Bueno, antes como de iniciar todo este tema y de las plataformas virtuales, es muy importante tener claro qué es un dato personal. Entonces, en Colombia se empieza a hablar de dato personal desde 1991 con la Constitución Política. Y dice que todo dato personal o que toda persona tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar informaciones que se hayan recogido sobre ellas en cualquier banco de datos. Posteriormente, sale en el 2012 la Ley 1581, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Ya posterior sale en el 2013 un decreto que va a regular dicha ley, que es el decreto 1377. Bueno, entonces, ¿qué se entiende por dato personal? Entendemos por dato personal como cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas determinadas o determinables, o que pueden asociarse con una persona natural o jurídica. Realmente lo que quiere decir esta definición es que es toda aquella información asociada a una persona y que permite su identificación. Ejemplo, tenemos el nombre de una persona, el teléfono de una persona, el estado civil, la creencia religiosa, el género y el correo electrónico privado. Todo eso es catalogado como dato personal. Pero dentro de esta clasificación tan general, dentro de esta definición tan general, tenemos una subclasificación de lo que se va a entender como datos. Entonces, tenemos el dato privado. El dato privado, que por su naturaleza íntima o reservado, solo es relevante para el titular. Ejemplo, un correo electrónico personal, la dirección, el teléfono o una fotografía. Esos datos son catalogados como datos privados y solamente le van a interesar al titular de este dato. Tenemos el dato semiprivado. El dato semiprivado es aquel que no tiene naturaleza ni íntima, ni reservada, ni pública, y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular, sino a cierto sector o grupo de personas. Un ejemplo de ese dato. Supongamos una persona desea prestar un dinero en una entidad financiera, ¿cierto? Entonces, cuando esta persona hizo el préstamo, dejó registrado un número telefónico. Entonces, al dejar registrado este número telefónico, este número o este dato es un dato semiprivado. ¿Por qué es un dato semiprivado? Porque me va a importar a mí, que soy el titular de ese dato, pero le va a importar a la entidad financiera en caso de que me llegue a cobrar el dinero que me prestó en caso de que yo esté en mora. Entonces, por eso se dice que es un dato semiprivado, porque le va a importar al titular y a un grupo determinado.
Por otra parte, tenemos lo que es el dato público. ¿Qué es el dato público? Es aquel dato que no es ni semiprivado, ni privado o sensible. ¿Cómo así? Ejemplo. Dentro de esta categoría de dato público tenemos, por ejemplo, lo que es el estado civil de las personas, la profesión, la calidad de comerciante o la calidad de servidor público. Por ejemplo, estos datos se pueden encontrar fácilmente en registros públicos, en documentos públicos, incluso en sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas, pero que estas sentencias no estén sometidas a reserva legal. Por último, está el dato sensible. ¿Qué entendemos por dato sensible? Dato sensible es aquel dato que afecta la intimidad del titular o cuyo uso indebido, puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico de la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos o organizaciones sociales y como todos los datos relativos a la salud, a la vida sexual y a los datos biométricos de la persona. Es importante también aclarar que dentro de esta relación de protección de datos personales existen 3 sujetos. Entonces, quisiera como dar este ejemplo para entrar como en materia. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Ingresamos todos a la Play Store a descargar la plataforma que nos gusta. Supongamos sea Instagram, Tinder, Facebook, Amazon, Netflix, Grindr, Candy Crush, cualquiera de esas plataformas que nos gusta y la bajamos y le damos a aceptar a todos los términos y condiciones que nos dice esta plataforma. Entonces, durante toda esa descarga, durante toda esa operación, actuaron 3 sujetos. Esos 3 sujetos son el titular. ¿Quién es el titular? El titular es aquella persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento. Es decir, para el ejemplo en concreto, es decir, yo ingresé unos datos personales o una información para descargar la aplicación. Entonces, esos datos esa información que yo di se toman como datos. Posteriormente está el responsable, que el responsable va a ser la persona natural o jurídica que decida sobre la base de datos y o el tratamiento de estos. Para el ejemplo tenemos que si yo descargo la plataforma, esa plataforma va a ser la responsable, ya porque yo le entregué mis datos, ¿cierto? Va a ser el responsable de los datos. Y ese responsable me debe informar a mí como titular la finalidad y el tratamiento de estos. Tenemos por último el encargado del tratamiento, que va a ser la persona natural o jurídica que realice el tratamiento de los datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. ¿Cómo así? Pues si a la plataforma que descargamos tiene un tercero o una empresa aparte, entonces lo que va a hacer esa plataforma es que, pues a esa plataforma que le dimos nuestros datos, esa información, contrató una empresa para recoger, almacenar o usar nuestros datos. Entonces, esa empresa externa a la plataforma va a ser la encargada del tratamiento. En otra parte, tenemos ya como tal los derechos que tienen los titulares de los datos personales y los datos de los titulares es consultar, es uno de los derechos que tiene, actualizar, rectificar y suprimir en cualquier momento sus datos personales. ¿Qué deberes debe tener el responsable y el encargado de los datos personales? Primero, debe informarle al titular el uso de sus datos. Debe decirle para qué finalidad va a utilizar esos datos. Debe facilitarle al titular el acceso gratuito a los datos objeto de tratamiento. Es decir, si yo como titular deseo consultar mis datos, pues consulto por donde me dice el responsable y al hacer esa consulta o esa ratificación que yo pienso hacer sobre mis datos, el responsable no me puede cobrar o generar algún costo para hacer dicha consulta. Por otro lado, el titular está facultado en cualquier momento a solicitar información sobre lo que están haciendo con sus datos. El responsable o el encargado también de informarle al titular
previamente lo que se va a hacer con sus datos personales. Como les dije ahora, debe informar y debe decirle qué fin van a tener esos datos y con qué fin los está recolectando. Y debe otorgar o revocar la autorización de tratamiento. Recordemos que la SIC es la entidad encargada de cuidar todo esto, lo relacionado con la protección de datos personales. Es por eso que si el encargado ve alguna anomalía, debe informar automáticamente a la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces debe informar de violaciones a los datos personales almacenados, como también debe informar los mecanismos de obtención y almacenamiento y protección de datos, y a su vez debe informar todos los riesgos que haya sufrido los datos personales. Y tanto el responsable como el encargado y el titular de los datos personales pueden elevar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Hasta aquí está la presentación de datos personales. Le doy el paso a la compañera Viviana, que nos hablará sobre las plataformas virtuales. Nos vemos más adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, como ya lo escucharon, mi nombre es Viviana Ruiz, soy abogada y conciliadora de la Universidad Americana. El día de hoy les voy a hablar acerca de redes sociales. Denme un segundo, les comparto la pantalla. Las plataformas digitales y las redes sociales en el lugar web son lo que nos permiten interactuar con las demás personas, ¿cierto? Normalmente nosotros creamos un perfil público generando y almacenando diferentes tipos de información que nos permiten la interacción con otros usuarios afines al perfil que publicamos. El modelo de crecimiento de estas plataformas se basa fundamentalmente en su proceso viral, en el que un número inicial de participantes maxifica su red de contactos a través de las invitaciones para unirse al sitio web o a la red social que utilizan normalmente. Esto se configura como canales de comunicación e interacción de datos que permiten a los usuarios actuar como grupos segmentados de ocio, de comunicación, de profesionalización, entre otros. El objetivo de estas plataformas se alcanza cuando sus usuarios utilizan este medio para convocar actos o acciones que tengan efectos en el mundo online o de mercadeo efectivo, pues. El origen y la evolución en el tiempo de las redes sociales. Las redes sociales inician o se crean en 1995 mediante un sitio web donde se pretendía que los usuarios recuperaran o mantuvieran el contacto con los antiguos compañeros del colegio. En el 2002 evolucionan tomando fuerza los sitios web, creando círculos de amigos en línea. Con la llegada de los portales web como MySpace, crecen exponencialmente la publicidad y la popularidad de estas plataformas, dándole paso a grandes empresas web que emprenden negocios basados en las redes sociales. En el año 2007 aproximadamente coge fuerza en nuestro país Facebook, posicionándose como la red social con mayor número de usuarios. Y en el 2014 se maxifica a través de la perfilación y el marketing dado por la interacción de sus usuarios. Es posible tener un perfilamiento social y claro, eficiente para los mercados mundiales. ¿Cómo funcionan las redes sociales? Recopilan y almacenan datos. Al crear un usuario, normalmente nos piden ciertos datos como el nombre, la edad, fecha de nacimiento. Entonces, a través de esto se hace la recopilación de datos. Funcionan a través de una teoría de rangos. Todas las redes sociales se fundamentan en una teoría de separación social, la cual llega hasta la 6ª posición. Esto lo que hace es que cualquier usuario de la plataforma esté conectado a cualquier otra persona en cualquier lugar del planeta.
Esto se da a través de una cadena de conocidos, con no más de 5 intermediarios, siendo así el rango 1 la persona más cercana del círculo social y el rango 6 no tan cercana, incluso no conocida, pero tiene acceso a toda la información. Dado a estos rangos y a estos datos recopilados, se hace un perfilamiento. ¿Por qué se hace ese perfilamiento? Por la cantidad de datos que los usuarios normalmente publican en sus perfiles. Estos se convierten en auténticas identidades digitales y facilitan un rápido reconocimiento de hábitos, de gustos, de likes que normalmente utilizan los usuarios para darle como el perfilamiento a las personas. Por eso en las redes sociales se habla de marketing o publicidad online, porque las redes sociales se dedican efectivamente a eso y hacen el perfilamiento para una publicidad hipertextualizada. ¿Qué es la publicidad hipertextualizada? Es un modelo de explotación comercial que se desarrolla en estas redes sociales, que pueden determinar con un grado de exactitud casi absoluta a través de algoritmos basados de la lógica, qué tipo de productos o de servicios requiere cada usuario de la red social. Acá podemos ver el modelo de crecimiento de la red social que se da a través de los usuarios. La red social hace un marketing que finalmente hay unas empresas que se lucran de eso y de igual manera la red social tiene una retribución por este tipo de cosas. ¿Qué pueden hacer con nuestra información o con la información que suministramos a las redes sociales? Pueden acceder a la ubicación geográfica, conocer desde qué tipo de dispositivo se conecta o cuáles son las características de ese dispositivo que manejas, acceder a tu galería de fotos, acceder al micrófono, pueden predecir las siguientes acciones que vas a hacer y obviamente hacen un perfilamiento psicológico o un perfilamiento social. En esta diapositiva podemos evidenciar una cadena de valores de las redes sociales donde vamos mostrando cómo se alcanza el número de usuarios y así se alcanza la madurez de la plataforma. Empieza inicialmente con la inscripción de un usuario básico al cual se le envía una publicidad simple y a través de esa publicidad se va perfilando los gustos, las ideologías, el contexto en el que se mueve para lograr una publicidad más cercana y así otras compañías tener la absorción o la captación de clientes y así evidentemente los dos pueden tener un capital. ¿Cuáles son los riesgos de las redes sociales? Los datos de contacto, la información personal que suministramos, las vivencias o las fotografías o experiencias que subimos y compartimos en estas redes sociales, los gustos, las ideologías, la información privada que se convierte finalmente en información pública que es útil para los coleccionistas de datos o de contactos, que si bien estos no son más que usuarios que se dedican a recopilar contactos o amigos en las redes sociales, pueden llegar más adelante a ser unos usuarios altamente peligrosos, dado que el manejo de los datos publicados pueden llegar a tener otro fin, los pueden vender o pueden hacer cualquier negocio con nuestros datos. Tenemos que tener en cuenta que el hecho de aceptar las condiciones de las plataformas es ceder derechos plenos e ilimitados sobre los contenidos propios que se alojen en la plataforma. De esta manera, puede ser explotados económicamente en la red social a través del marketing de los mismos. Acá podemos ver en nuestro país la visibilidad y el nivel de seguridad en las redes sociales, donde el 48% de las personas tiene visibles sus perfiles solamente para los amigos, el 43% son privados
perdón, para cualquier persona, y el 6% no pueden ser vistos. Ya un porcentaje muy poco, el 3%, pues no sale o no se encuentran. Vamos a hablar como tal de Facebook e Instagram. Facebook e Instagram son una extensión. ¿Cómo así? Esta red social trabaja en conjunto, comparten infraestructura, sistemas y tecnología. Lo que puedes publicar en Instagram puede ser visto en Facebook o viceversa. Acá les voy a hablar claramente de Facebook. Y como decía Verónica en su intervención, la CID dictó unas resoluciones en el 2019 y en el 2020, que son la 1321 del 2019, dado a la emblemática polémica que se presentó por Cambridge Analytica, porque se dio en Estados Unidos en el 2018 una vulneración de los derechos de guardar y vigilar la seguridad de nuestros datos, donde Facebook violentó los datos sí, violentó los datos y los utilizaron para otros fines, fines políticos. Y bueno, entonces en esta resolución, la CID en Colombia le ordena a Facebook que tiene que volver más robusto su nivel de seguridad para así darle el buen manejo a los datos de los usuarios de Facebook. Y en la 4885 se lo vuelve a decir y también le habla del uso no autorizado, la adulteración no autorizada de los datos, el acceso no autorizado de los mismos y la pérdida de los datos. Ellos tienen que velar y conservar todos nuestros datos. Acá les voy a hablar especialmente de Instagram y de los escándalos que los que han venido siendo públicos. El año pasado quedó al descubierto millones de datos privados de influencers, con una base de datos de más de 49 millones de personas famosas, donde se podían conseguir los teléfonos, las direcciones y los correos electrónicos. Y el año pasado, en septiembre, también quedaron al descubierto varios influencers que estaban vendiendo y recopilando datos a otras empresas para hacer una publicidad más asertiva y más directa. ¿Qué datos recopilaban? Números telefónicos y correos electrónicos. Le doy paso así a Marco. Marco. Hola nuevamente, espera un momento. Bueno, volvimos. Muchas gracias, Viviana, por la intervención. Listo, entonces, pues como tocando nuevamente estos temas y estos temas de las plataformas virtuales y lo que nos conlleva pues al día de hoy, hablar sobre los datos personales. Entonces, vamos a hablar sobre una plataforma que ahora ha estado en su apogeo y sobre todo en este momento de pandemia y pues de la cuarentena. Entonces, la plataforma es TikTok. TikTok, también conocida como Douyin en China, permite a los usuarios crear y compartir videos musicales cortos entre 15 segundos o largos entre 30 o 60 segundos. Esta aplicación está disponible en más de 150 países y tiene más de 1.000 millones de usuarios. Y la mayoría de estos usuarios son personas entre los 13 y los 19 años. Ojo a ese dato. Además, la aplicación incluye otras funciones como la posibilidad de enviar mensajes, ¿cierto? Votaciones, tener una lista de amigos y
un sistema de seguidores y seguidos. Es muy igual a los que utilizamos Instagram, pero en esta plataforma Instagram pues, se aplica más que todo el tema de imágenes, lo que no hace mucho esa plataforma, sino lo que hace esa plataforma más que todo con relación a los videos. Entonces, sobre las políticas de privacidad de esta plataforma. Entonces, ¿qué datos recolecta esta plataforma? Tengas o no una cuenta de TikTok, esta plataforma ya está recolectando tu información cuando simplemente interactúas con ella. Ahí mire que vamos mal porque yo no tengo la plataforma y ya están recolectando mis datos, ¿cierto? Cuando tienes una cuenta, autorizas a la plataforma automáticamente para acceder a datos relativos a tu nombre de usuario, a fecha de nacimiento, a dirección del correo electrónico personal o al número del teléfono donde estás utilizando la plataforma. Y la información que divulgas adicionalmente en tu perfil de usuario, así como toda la foto o perfil que subas durante esta plataforma. Entonces, ellos para qué usan todo este tipo de datos, ¿cierto? Todo este tipo de información para qué. Entonces, todos estos datos, cuando la plataforma dice que usará tus datos para mejorar el desarrollo de la plataforma, lo que se refiere es que con tus datos personales, lo que va a hacer es personalizar lo que va a hacer es actualizar la publicidad de la plataforma que esta promociona. Y además, esos datos serán compartidos a esas empresas para mejorar tu experiencia en la misma. Entonces, ¿con quién comparte estos datos? Pues TikTok comparte tu información y la de los terceros que tú expongas en las mismas a socios comerciales, perdón. Entonces, las políticas de TikTok, o según las políticas de TikTok, tu información es retenida por un tiempo necesario, ¿cierto? Para mejorar la experiencia de la plataforma. Y aun cuando no necesitas más tu información, o cuando tú ya saliste de esa aplicación y TikTok ya no va a necesitar más dicha información, dicen que la guarden para fines comerciales. Eso es lo que habla todo el tema de protección de datos, toda la política de datos frente a la plataforma TikTok. Entonces, frente a esta plataforma como tal, hay dos controversias que queríamos compartir. Una de las controversias es que en el año 2019 Estados Unidos realizó una investigación y señaló a TikTok como un gran problema, pues los usuarios, incluido miembros de las Fuerzas Armadas que utilizaban esta plataforma, compartían datos como ubicación, imágenes o datos biométricos que permitían a la empresa china, recordemos que China es la dueña de esta plataforma TikTok, de tener conocimiento de toda esta información y de todos estos datos. Y claro, para el gobierno de Estados Unidos era preocupante que todos sus datos se estuvieran filtrando por medio de esta plataforma. Ese es uno de los casos, ¿cierto? El otro de los casos es TikTok versus la Comisión Federal de Comercio en Estados Unidos. Pues esta Comisión Federal en Estados Unidos multó a la plataforma con 5,7 millones de dólares luego de varias acusaciones relacionadas con la recolección y el tratamiento ilícito de datos personales de niños y adolescentes en ese país. Pues en ese país, la ley, pues aquí también, pero allá hay una ley destinada a los niños que se llama datos de línea para los niños. Entonces, por infringir esta ley, se le multó a la plataforma. También tenemos que aclarar que, por ejemplo, este año la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad competente de protección de datos personales, inició de oficio una actuación administrativa con el propósito de establecer si esta plataforma cumple o no con la regulación colombiana frente a la protección de datos personales de los menores. Es preocupante todo este tema de TikTok, pues como les dije al inicio, es una plataforma que actualmente estamos utilizando bastante. Otra de las plataformas que tenemos por acá es Tinder. Tinder y Grindr. Pues son dos plataformas totalmente distintas, pero se está vulnerando los mismos datos personales. Entonces, Tinder, ¿qué es Tinder? Tinder es una aplicación de citas para conocer a personas cercanas con las que ha habido un interés en forma de match. ¿Qué es el match? El match es cuando dos personas se gustan mutuamente,
Entonces simplemente hay un sistema de que vos deslizas hacia la derecha si te gusta alguien, o si no te gusta alguien, lo que haces es pasarlo y deslizas hacia la izquierda. Entonces cuando alguien te corresponde es un match. Esta plataforma fue creada en el año 2012 y 2 años después fue considerada como una de las aplicaciones del año con más de 50 millones de usuarios. Actualmente cuenta con más de 100 millones de descargas y 26 millones de matches cada día en 190 países que la utilizan. Por otro lado, tenemos la plataforma Grindr, que es la aplicación de citas gays, que comparte, que es la aplicación de citas gays. Grindr, entonces, es una red geosocial y es una aplicación de citas en línea destinada a hombres gay y bisexuales que les permite localizar y comunicarse con otros iguales. La aplicación Grindr lo que hace es muestra una forma de mosaico de las fotografías de los usuarios y permite ver su cercanía geográfica y el perfil del usuario. Tiene la posibilidad de chatear, enviar fotografías privadas o dar la ubicación exacta donde están los otros usuarios. Es preocupante porque, por ejemplo, esta aplicación Grindr recolecta aplicación que es sensible. Entonces, esta aplicación recolecta información sobre el estado del VIH, que es un dato sensible, la cual lo solicita al usuario al registrarse dentro del apartado de salud sexual, en el que también se puede aportar este examen, o sea, ellos pueden subir ese examen como documento. Otros datos personales que solicita entre ellos es la ubicación GPS, como ya les había dicho, la identificación del teléfono móvil, el género, la edad, la tribu o subcultura gay a la que pertenecen y el interés del usuario, amistad o relación, y entre otra información. Entonces, ¿cuáles son las controversias que se plasman dentro de estas dos plataformas? Pues una de las controversias es que se hizo una investigación realizada por la empresa Sintef, que es una organización noruega sin ánimo de lucro, que revela que la aplicación compartió información con terceros y sin informar a los usuarios. Pues los investigadores temen que al asociar la información sanitaria con otros datos como la localización y la dirección del correo electrónico, los usuarios puedan ser identificados. Por otro lado, las aplicaciones de citas, pues que estamos hablando como Tinder y Grindr, venden los datos personales de sus usuarios a empresas terceras, incluyendo su orientación sexual, como es en el caso de Grindr. Pues en un informe que hubo en el 2020 por parte del Consejo de Consumidores de Noruega, pues denunció que hay una multitud de violaciones de los derechos fundamentales, pues por parte de la aplicación Grindr. Pues en efecto, Grindr le vende sistemáticamente a muchas empresas información tan exacta que tales empresas pueden identificar a cada uno de los usuarios gays y bisexuales e incluso geolocalizarlos con el fin de que estas empresas mejoren la eficiencia en los anuncios de publicidad. Por otro lado, la aplicación Tinder también es acusada de compartir todos los datos de los usuarios en menos de 45 empresas del propietario sin la autorización del titular y se las comparte al grupo Match. ¿Quién es el grupo Match? El grupo Match Group Inc. es una compañía estadounidense de Internet que posee y opera varios sitios web de citas en línea. Es preocupante pues todo lo que vemos respecto a las plataformas de cita. Y yo creo que nos cuestionamos, pues veníamos pues hablando como todo este tema de las plataformas y creo que nos cuestionamos que hasta dónde nosotros estamos dispuestos a dar nuestros datos para satisfacer una necesidad. Entonces yo creo que con esto termino y le doy el paso a la docente Verónica con la intervención de Amazon. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias, Marcos, por esta ilustración acerca de lo que nos ocurre con plataformas que unas más cotidianas que otras, pero unas más usadas que otras por los usuarios. Cada uno tiene sus preferencias. Digamos que puede ser que Facebook e Instagram sean plataformas de más uso cotidiano para la mayoría de las personas, pero el tema con Grindr y Tinder
es que maneja datos altamente sensibles, ¿cierto? Entonces, son plataformas que tienen unas atribuciones que acabamos de decir, son muy interesantes para las personas, pero tengamos en cuenta que nada en Internet es gratuito. Entonces, si a mí no me están cobrando, eso significa que la mercancía soy yo. Listo. Y pues la última plataforma de la que quería que conversáramos es Amazon. ¿Cierto? Entonces Amazon es la compañía del millonario más conocido, muy conocido por todos, que es Jeff Bezos, un señor absolutamente carismático, pues además que tiene una plataforma de negocios absolutamente exitosa. Entonces, el asunto es, Amazon tiene su nombre derivado de Amazonas porque él consideraba que era un lugar muy exótico y tiene el simbolito que tiene, que es esa flechita, va desde en forma de sonrisa, va desde la A hasta la Z, va desde la A hasta la Z, tratando de emular que Amazon puede tener todo lo que usted necesita, desde la A hasta la Z. ¿En dónde? En todo el mundo. Listo. Entonces, Amazon, el problema con Amazon, por el que ha sido investigado, es otro problema distinto a los que estábamos viendo con Facebook, con Instagram, con Tinder y con Grindr y con TikTok. Acá el tema está más enfocado, por lo menos por lo que se han iniciado las investigaciones, no solamente en Estados Unidos, sino también a nivel europeo. El tema en discusión con Amazon es desde el punto de vista de mercado. ¿Por qué? ¿Por qué desde el punto de vista de mercado? Porque es Profe, qué que pena le interrumpo. No está saliendo tu imagen. no está saliendo, yo tengo el video, no sé por qué no estará saliendo la imagen, porque yo tengo compartir video. Cuéntenme qué hago. Mm, voy a ver. Aquí lo quité y aquí lo vuelvo a poner. No, Andrés, parece que es problema de la plataforma, no sé. Si porque algo, lo que yo veo acá es una M en el fondo, pero yo tengo activada la cámara. mm, a ver, le voy a dar parar video y luego pues lo reinicies nuevamente a ver si de pronto así funciona. Listo, gracias. Pues vuélvelo a activar a ver si así funciona. Hola, ¿ya me ven? No, sigue sin la imagen. No sé qué hago. No te vemos. No, creo que de momento va a tocar que continuemos así. Mientras voy a ver qué puedo solucionar mientras tanto. Listo. Bueno, digamos que entonces por ahora hagámosle solamente con mi voz. Entonces, pues les estaba tratando de decir ahorita que no podía, pero entonces ustedes todos conocen el logo de Amazon, ¿verdad? Entonces yo no se los muestro con la imagen, pero ahí lo tienen. Es la flechita que va desde la A hasta la Z. Entonces la discusión que les estaba contando es que lo que se ha dicho con Amazon, lo que se le ha cuestionado es que Amazon tiene un grandísimo poder en el mercado. Entonces, Amazon inicialmente empezó como una tienda online y estaba vendiendo inicialmente libros y música. Y así empezó, pero la idea era convertirse en el más grande mercado a nivel internacional y efectivamente lo logró. Entonces, ¿dónde es que está el cuestionamiento? Amazon funciona como una plataforma y en esa plataforma los minoristas empiezan a ofrecer los productos y servicios que tienen. Usted puede conseguir en Amazon hasta carros, hasta casas prefabricadas, usted puede conseguir perfumes, puede conseguir zapatos, puede conseguir electrodomésticos, puede conseguir lo que necesite. Y eso le da un acceso a Amazon de prácticamente toda la cadena de producción y comercialización. ¿Por qué? Porque entonces todos los comercialistas minoritarios se están metiendo, y cuando digo minoritarios no estoy diciendo chiquitos, o sea, las demandas de competencia que ha tenido Amazon ha sido con Sears, con almacenes grandes, que uno los ve como muy grandes, pero que se dedican al comercio minorista, ¿verdad? Entonces, lo que Amazon hace es que capta la información de todos los productos. Entonces tiene la información de qué es lo que más se está vendiendo,
quiénes están comprando más esos productos, cuáles son los precios a los que se vende ese producto, que hay ventajas de cada uno de los competidores. ¿Por qué es ventajoso este producto? La gente qué dice sobre este, qué dice sobre aquel, qué es lo que ven en cada uno de ellos. Entonces Amazon alcanza a tener una información que recolecta, sabe cuáles son los productos más vendidos, sabe cómo rankearlos y demás. Y a partir de eso, Amazon también tiene la fabricación de productos propios, por ejemplo, Amazon Basics, que Amazon Basics lo que hace es vender básicamente las cosas de todos los días. El switch, el cargador, el conector, el ventilador y todo. Entonces, vamos a suponer, pongamos en gracia ejemplo el tema del ventilador. Entonces, resulta que yo soy un comerciante, perdón, como era bueno cuando hablábamos de corrido, yo soy un comerciante pequeño y yo vendo a través de Amazon mis ventiladores. Entonces, yo tengo mi producto estrella. Entonces, Amazon puede ver cómo se mueve mi producto, en qué países vendo más, cuánto está dispuesto la gente a dar por él. Y además, como yo estoy de Amazon, además yo compro mis insumos y mis partes ahí. Entonces Amazon puede tener todo el acceso y puede un día sacar un ventilador tan bueno como el mío, pero más barato que el mío. Entre otras cosas porque Amazon no tendría que pagar la tarifa de intermediación que sí tengo que pagar yo. Entonces Amazon está teniendo un acceso gigante a los productores y tiene la capacidad de cambiar la estructuración misma del mercado. Entonces, por eso Europa está cuestionando a Amazon. Entonces, digamos que a Amazon se le han abierto unas investigaciones por violar los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Cierto? Porque dice, usted ya tiene tanto poder en el mercado que usted puede hacer que colapse el mercado. ¿Por qué? Porque es que Amazon, además, esto pues sin contar con los dispositivos adicionales que tiene Amazon, por ejemplo Alexa. Yo no sé si todos ustedes conocen lo que es Alexa. Alexa es un cilindrito que tiene Amazon, que la gente lo compra y lo pone dentro de su casa y es como, tiene unas funciones similares a las de Siri. Entonces uno le pregunta a Alexa y Alexa le contesta qué hora es, quién jugó, cuándo quedó el partido, cuál es el precio, cómo se hace. Alexa todo el tiempo está en tu casa y está captando, porque Alexa tiene que estar dispuesto a activarse por tu voz y Alexa está en tu casa. Entonces, Alexa, ¿qué es lo que capta? Todo lo que está pasando en tu casa. Entonces, tienen un conocimiento del usuario como ningún otro competidor en este momento tiene. Es el más fuerte. ¿Cierto? Entonces está conociendo los hábitos de consumo de las personas, sabe cuándo cambiaron. De hecho, por ejemplo, lo que se dice es que ya no solamente Amazon, pero también Amazon puede entrar a determinar cuando una mujer está embarazada a pesar de que no lo haya dicho, a pesar de que no lo haya comunicado. ¿Y es por qué? Porque le empiezan a cambiar los hábitos de consumo. Entonces uno puede incluso no darse cuenta, pero Amazon tiene tal cantidad de datos y fuera de eso, tiene tal capacidad de procesamiento de esos datos, que es que ese es el punto, es cuántos datos se recolectan y cómo se pueden manejar. Entonces, que ya Amazon tiene la capacidad de saber yo qué necesito antes de que yo lo sepa. Entonces, a partir de acá ya se está empezando, por ejemplo, a pensar en el mercadeo predictivo. ¿Y qué es el mercadeo predictivo? Que como Amazon sabe más que yo de lo que yo quiero, porque Amazon sabe, Amazon entonces está con Amazon Prime, tiene Amazon.com, fuera de eso tiene la empresa de logística, fuera de eso tiene la empresa de videos, fuera de eso tiene empresa de música, fuera de eso tiene Alexa, ¿cierto? Entonces, ellos ya conocen mi ideología porque saben yo qué leo, porque saben qué películas me gustan, porque saben yo a dónde voy y porque saben yo a dónde voy, pues por dependiendo cómo, en qué lugar del mundo me conecté, dónde hice clic. Hay una analista de los datos que estuvo durante un año haciendo compras a Amazon y por ley europea, Amazon está obligado a decir qué datos tiene de ella. Entonces ella estuvo haciendo una comercialización durante un año y le solicitó a Amazon que le dijera, dígame usted qué sabe de mí, dígame usted qué datos tiene de mí. Amazon le mandó un CD que se convertían en más de 15.000 páginas. Amazon tenía la información
de por qué lugares había estado navegando, con qué operador estaba navegando, desde dónde se conectó, qué miró, no solamente qué compró, sino qué miró, a qué le dio clic, durante cuánto tiempo, qué volvió a mirar, porque es que puede ocurrir lo siguiente, pues para que pensemos en esto. Puede ocurrir, por ejemplo, que yo no tenga para comprarme un determinado computador, ¿cierto? Pero entonces yo lo miro y todos los días entro y lo miro a ver si de pronto hay alguna oferta, si de pronto está más barato, o yo sé que igual no me va a alcanzar, pero es que es tan bonito. Entonces, Amazon ya sabe, yo no lo pude comprar, pero yo lo veo y Amazon sabe que yo lo veo. Entonces, Amazon sabe qué es lo que cada uno de los consumidores quiere, qué prefiere y cuándo empezó a cambiar. Entonces, volvamos a lo del tema del embarazo, porque entonces es distinto los hábitos de consumo alimenticio, los perfumes que se compran, las cremas que se compran, los productos de aseo personal que una mujer utiliza cuando está en embarazo y cuando no está en embarazo. Entonces, para Amazon es muy importante saber cuando una mujer está embarazada, porque a partir de ese momento podemos empezar a utilizar, por ejemplo, el mercadeo predictivo para empezarle a mandar, ¿qué te digo yo? Un teterito, una cosita para el niño que va a llegar para que tengamos un nuevo cliente, ¿verdad? Entonces, en este momento, la discusión más fuerte que se está presentando con Amazon no es tanto por la violación del régimen de datos, porque los venda o no lo venda, entre otras cosas porque Amazon no necesita vender los datos, porque en este momento Amazon tiene presencia en prácticamente todos los renglones de la economía. Hay viajes Amazon, hay seguros Amazon, tiene aerolíneas, tiene Blue Origin, que es la empresa espacial de Jeff Bezos, tiene tantas empresas, tiene el Washington Post, tiene mercados de productos naturales, de Whole Foods, tiene de todo, entonces tiene montones de negocios en los que tiene interacción. Entonces, la discusión que planteaba la Comisionada Europea para el tema de competencia es cómo hacemos nosotros para garantizar que los datos que se compilan por una de las espacios de Amazon no circulan con los demás negocios, teniendo en cuenta que tenemos un jugador del juego que está haciendo presencia en prácticamente todo el mercado y tiene los datos de todos los comercios y tiene los datos de muchísimos de los consumidores. Entonces, la discusión es si puede que lleguemos a un futuro en el que estemos un mercado en el que ya no haya mercado. Entonces, Amazon tiene miles de ventajas y por eso es que ha triunfado, porque ¿qué era lo que quería Jeff Bezos cuando fundó su compañía y que lo sigue diciendo y que lo sigue queriendo? ¿Qué es lo que quería y qué es lo que predicaba Jeff Bezos acerca de esto? Dice, nosotros vamos a hacer la mejor experiencia del usuario, nosotros le vamos a conseguir el mejor producto, el que él necesite, se lo vamos a llevar a su casa y se lo vamos a llevar en un tiempo récord. Entonces, para uno eso no es fantástico. Y además, si fuera de eso, él sabe mejor que yo lo que yo quiero. Yo no me tengo que ir a caminar los centros comerciales, no me tengo que ir a ver. Él ya sabe que las personas como yo y que yo realmente lo que quiero es este bien, este otro y este otro. Por ejemplo, utilizan el tema de las recomendaciones y es las personas como tú han visto esto, las personas que han comprado esto también les gusta esto. El 30% de la facturación de Amazon viene a partir de las recomendaciones. Entonces, volviendo al tema por el que se les investiga, se les ha investigado por 3 temas. Por el tema de contratos, de la revisión de los contratos. ¿Por qué? Porque como Amazon opera como mercado, entonces puede dar lugar a que haya contratistas que queden mejor posicionados frente a otros en el término de cuáles son los productos que se promocionan, cuáles son los que se muestran, de cuáles se muestran los comentarios. Por el control de los datos de los vendedores que les permite obtener información privilegiada de toda la cadena. Y eso se vuelve más grave aún cuando con posterioridad a ello Amazon saca los mismos productos de los vendedores que participan. Entonces, Amazon entra a participar como plataforma de mercado, pero después se convierte en el competidor de las personas que ofrecieron sus productos y servicios a través de las plataformas y porque en la caja de compras se le dan prioridad a algunos productos y a algunos vendedores frente a otros y no es muy claro cuál es la condición económica para que ello opere de esta manera. Entonces, este es el tema. Entonces, miren que con cada una de las plataformas que hemos ido hablando, lo que queríamos era que miráramos a modo de ejemplo, a modo de ejemplo. Entonces, miren que con Facebook y con Instagram
tenemos un riesgo comercial importante en la medida en que como ellos captan tantos datos, los pueden vender y los pueden manipular para que algunos oferentes y otras personas o sistemas políticos utilicen nuestras preferencias, nuestra ideología, nuestros miedos, nuestras rabias, no las utilicen para vendernos un producto o un partido político. Recuerden que el escándalo de Cambridge Analytica fue básicamente después de la elección de Donald Trump y después de que ganó el Brexit en Europa. Entonces, la pregunta, que fueron dos fenómenos muy seguidos, sin contar con el no en Colombia, pero hablemos, el escándalo propiamente a nivel mundial fue por el Brexit y por la elección de Donald Trump, porque estaba esta compañía detrás que lo que hizo fue aprovecharse de todos los datos que tenía Facebook para poder saber qué botones emocionales tengo que pulsar yo a las determinadas personas para que tomen esta o aquella decisión. Y los seres humanos somos más manipulables de lo que nosotros mismos aceptamos. Somos supremamente predecibles y somos muy manipulables. Y aquí ya voy a pasar a nuestra conclusión. Y es volviendo con el tema de Harari. Harari dice y plantea, y junto con las plataformas que estábamos mirando, que nosotros estamos desarrollando la biotecnología por un lado y estamos y estamos avanzando también como sociedad en la infotecnología. Entonces, la biotecnología, ¿qué es lo que hace? Que estamos descifrando cada vez más cómo funciona el cuerpo humano y cómo funciona el cerebro humano. Entonces, está el descifrar el ADN, descifrar cómo funciona hormonal, química, eléctricamente el cuerpo y mirar cómo funciona las emociones y cómo funciona el cerebro. ¿Y eso por qué es importante? Porque dependiendo de eso, yo puedo aprender a manipular para obtener una determinada respuesta racional o emocional que va a motivar determinadas decisiones de compra o determinadas decisiones de consumo. Y por el otro lado, estamos desarrollando de manera súper amplia la infotecnología, que es este gran manejo de datos y el procesamiento de datos que hace que nos conozca mejor el algoritmo de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, vuelvo y digo, con Facebook, el tema es la manipulación que se ha hecho por algunos comerciantes de los datos de Facebook y por algunos partidos políticos o sistemas políticos para la toma de decisiones. Con Instagram, la filtración que han hecho algunos influencers de los datos. Con TikTok, el manejo de datos personales de menores. Y con Grindr y con Tinder, el tema de que tienen información altamente sensible, de la clasificación que nos daba Marco al principio, que nos explicó súper bien qué era dato privado, qué era dato público, qué era dato semiprivado y qué era dato sensible. Dentro del tema de datos sensibles está la historia médica y está el tema de la orientación sexual. Eso es información altamente sensible y es información que nosotros estamos entregando de manera gratuita. Recuerden, nada es gratis y menos en Internet. Eso significa que si yo no pago en Internet, eso significa que la mercancía soy yo, ¿cierto? ¿Y cuál es la mercancía? Los datos que estamos brindando. Entonces, con Grindr y con Tinder, la discusión es sobre los temas sensibles. Imagínense donde esa base de datos caigan mal las manos. Imagínense lo que eso significa para las personas con la orientación sexual, con las escapadas sexuales que han hecho algunas personas, ¿cierto? Con los temas de pareja, ¿eso en qué se convierte? Listo. Y finalmente, el tema con Amazon que los queríamos traer era otro aspecto de este amplio espectro, donde también está el tema de los datos personales y es lo que ocurre frente a los competidores. Cuando yo tengo un competidor en el mercado que tiene acceso a más datos que todos los demás, cuando ese competidor tiene acceso a más datos y se vuelve cada vez más y más y más y más grande y capta más personas, ¿eso en qué se convierte? Y cuando ya ellos van a conocer al consumidor mejor de lo que conocen al consumidor mismo. Aquí aprovecho para hacer un link con nuestra conferencia dentro de 8 días y con la que vamos a ver al final. Y es que Amazon también le ha vendido a la policía en el estado de Washington, en Estados Unidos, un sistema de reconocimiento facial, porque como tienen ya tanta información de todas las cámaras que hay, entonces, ¿eso qué permite? Un sistema de vigilancia,
un sistema de vigilancia en el que las personas, que todos ponemos datos en las redes sociales y todos ponemos fotos y todos las vamos entregando, eso lo que permite es identificación biométrica. Entonces, ¿para qué? Para que cuando cada vez hay más cámaras de vigilancia, se capten imágenes de determinadas personas, esas imágenes haya un sistema que le permita a la policía acceder y identificar esa imagen a qué persona corresponde, ¿verdad? Entonces eso puede ser muy interesante o puede ser muy peligroso. Eso desde el punto de vista de las libertades civiles, ya te digo yo que admite más de una discusión, ¿cierto? Entonces ahí conecto con el tema de la cibervigilancia, que es uno de los temas que vamos a ver dentro de 8 días, es el tema que vamos a ver dentro de 8 días. Entonces ya para ir concluyendo en esta reunión, nosotros queríamos como plantearle lo siguiente, y es recordar, como se recuerda en el sistema liberal, a partir de la autonomía de la voluntad privada, que el mejor guardián de los propios intereses de cada uno es uno mismo. Y que como diría la profesora Peirano en España, cuando se planteaba por qué me vigilan si yo no soy nadie, en esa charla TED Talk, que se la recomiendo de manera muy especial, porque me vigilan si yo no soy nadie, y es porque es que a usted no lo está vigilando una persona, usted lo vigila el algoritmo y usted finalmente es un consumidor. Si usted no se cuida, es muy difícil que la compañía que está al frente o que el Estado lo proteja de lo que usted mismo entrega. Entonces, todas estas plataformas tienen cosas muy chéveres. En esta época de pandemia y de encierro nos han ayudado, los memes nos han hecho reír, nos hemos podido comunicar con nuestros familiares, hemos podido hacer este tipo de teleconferencias, hemos podido hacer que el mercado, un cierto mercado siguiera funcionando, que pudiéramos tener abastecimiento de bienes y servicios, permiten cosas súper interesantes. Entonces, no es que nos volvamos tecnopesimistas, pero es que tengamos claro que si vamos a interactuar en esta sociedad, que tengamos claro que somos manipulables, que tengamos claros que lo que una vez usted ponga en internet, eso ya no tenemos cómo quitarlo, porque aunque a una plataforma quite el dato, que yo le pida que lo quite, pero eso ya empezó a circular. Entonces, si yo mando una foto en Facebook y después le pido a Facebook que Facebook la retire, pues la puede retirar de unas plataformas, pero si ya otros usuarios la bajaron, esa foto ya se volvió un dato que se volvió público porque yo lo entregué. Entonces, ¿cómo me cuido yo en esta sociedad de los datos? Eso es, el mejor guardián de mí mismo soy yo, perdón, ahí como me equivoqué en la conversada, y tengamos y recordemos que nada es gratis y que si yo no pago es porque yo soy la mercancía. Y volviendo a nuestro tema de Harari, el ser humano se ha caracterizado, la vida del ser humano ha sido identificada históricamente como la lucha por la toma de las decisiones. Yo decido to be or not to be. Yo decido ser o no ser. La vida es una permanente tensión en las decisiones para tomar. Yo compro esta casa o compro esta otra, estudio esta carrera o estudio esta otra, me caso con este novio o me caso con este otro, me divorcio, no me divorcio, tengo hijos, no tengo hijos. Esto es un ejercicio que hacemos todo el tiempo de decidir, pero cada vez más estamos entregando la confianza en las decisiones, o si no, pregúntese por cómo se nos movíamos antes y cómo nos movilizábamos antes y cómo nos movilizamos ahora. La pregunta es, antes yo salía y yo pensaba cuál era la ruta que tenía que seguir a mi trabajo y tenía que tomar una decisión. Yo ya le pregunto a Google Maps o yo ya le pregunto a Waze. Y muchas veces al principio yo decido no seguir la indicación de Waze. Waze me dice que coja la avenida regional y yo digo, no, por la regional normalmente hay taco y yo no le hago caso y cojo la avenida Las Vegas. Y cuando llego a la avenida Las Vegas digo, ¡ah! Había un taco, si ve. Entonces voy aprendiendo a confiar más en Waze o voy aprendiendo a confiar más en Google Maps. Entonces yo cada vez voy dejando de decidir menos. Cada vez dejo de decidir menos porque cada vez más Netflix y Amazon Prime y HBO Go me dicen a mí qué es lo que yo debo ver o qué es lo que debo leer. Y YouTube me sugiere qué videos ver.
¿cierto? Entonces, cada vez vamos dejando más flaquita esa capacidad de decidir, ¿cierto? Y cuando uno empieza a bajar la capacidad de decidir y baja la capacidad de autoobservación y autorreflexión en sí mismo, ¿cierto? Lo que está haciendo es que se hace más manipulable. Entonces, hay que recordar que somos manipulables y que ellos tienen muchos datos, muchos de los cuales nosotros se los entregamos voluntariamente. ¿Listo? Dicho lo anterior, les damos las gracias por haber participado en esta conversación que queríamos tener con ustedes, compartir con ustedes muchas de las inquietudes. Digamos que esto es un punto de partido de las reflexiones que estamos haciendo. Esperamos poder compartir con muchos de ustedes y poder tener muchos más espacios y que como abogados y estudiantes de derecho y ciudadanos finalmente podamos tener cada vez más acceso a estas discusiones y saber cuáles son los riesgos, dónde estamos protegidos, dónde no y dónde nos tenemos que proteger cada uno de nosotros. Listo. Yo les agradezco mucho. No sé si hay alguna pregunta en lo que tenemos ahí o si Viviana o Marco quieren decir algo para complementar. No, Vero, hola. Actualmente nos están enviando las preguntas por chat, entonces esperemos para leerlas y así posteriormente responderlas. Bueno, entonces, tú tienes ahí preguntas. Aquí ya hay varias. Marco, Vivi, ¿me pueden ayudar, por favor, mirando las preguntas que tenemos en el chat? Hola. Hola, Marco, ¿ya Hola. sabes qué preguntas tenemos? Sí, espera. Bueno, aquí tengo una. Tengo una pregunta, dado que trabajo en el tema. La pregunta es de Diego Armando Castrillón y dice, ¿cómo sería la restricción según la SIC frente al uso que se hace de manera comercial o de servicios, inclusive en términos educativos, pero que puede tener implicados a menores de edad? Entonces, si quieres yo respondo la pregunta y es que todo responsable debe solicitar la autorización del representante legal en caso de los menores de edad, ¿cierto? Y si no tiene pues prueba de esas autorizaciones, se puede enfrentar a investigaciones y sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Estas sanciones pueden llegar hasta 2.000 salarios mínimo legales mensuales vigentes y quienes no cumplan con esto deben ser sancionados con, primero, multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Segundo, suspensión de las actividades relacionadas con el tratamiento hasta por un término de 6 meses. Tercero, cierre temporal de las operaciones relacionadas con el tratamiento o un cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el tratamiento de datos personales. Como el tema de los menores o los datos de los menores son datos sensibles, se debe ser muy cuidadoso con identificar cuáles datos son los de los menores de edad y cuáles no pueden ser comercializados. Con eso contesto la pregunta. Acá yo no sé pues si ustedes al final si me pudieron ver o no me pudieron ver. Yo en mi computador me veo, no sé si ustedes me pueden ver. Marco, ¿ustedes me están viendo o no? No, yo no te veo. Ah, listo. Entonces, acá nos están preguntando, ahí me disculpan pues estos problemas técnicos que tenemos, pero nos están preguntando, en la era masiva de los datos, Big Data, inteligencia artificial están dominando los mercados a nivel internacional. ¿Cuán importante es la protección de nuestros datos? Miren, tengamos en cuenta una cosa, y es que lo que nosotros hagamos y aportemos, los datos que damos se pueden comercializar. Los datos son la moneda
del siglo XXI. La comercialización de datos no está prohibida, no está prohibida. ¿Qué es lo que está prohibido? Hacer un uso abusivo o ilícito de los datos. Entonces, la información normalmente se utiliza con fines estadísticos. Muchas veces utilizan los datos anónimos o la pseudoanonimización de esos datos personales. La anonimización se produce una ruptura total de los datos personales que vamos a tratar, como lo que hace es que se quitan los datos que permiten la identificación de la persona. Y la pseudonimización de los datos personales consiste en tratar los datos personales sin los datos de identificación del interesado, pero sin suprimir la vinculación entre los datos que consigan determinar a la persona titular de los mismos. El caso es, si hay datos personales que tienen que cumplir con la regulación. Entonces, miren, ¿qué tan importante es esto? Esto es muy importante y cada uno de nosotros decide qué es lo que queremos hacer con nuestros datos. Es decir, yo decido si, sobre pretexto de tener una cita en un lugar determinado, estoy dispuesta a decir mi orientación sexual, o si estoy dispuesta a decir con cuántas parejas sexuales quiero estar, o yo decido contar y decir mi ideología y demás. Entonces, la comercialización no está prohibida. En términos y condiciones, ellos le dicen a uno qué es lo que uno puede permitir comercializar o no. Entonces ya uno decide. Lo que uno tiene que hacer claro es que uno se tiene que cuidar. Estas compañías están siendo investigadas porque muchas veces hacen comercializaciones más allá de lo que están permitidos, pero es muy difícil para las compañías y para los estados protegernos si nosotros no nos protegemos a nosotros mismos. Listo, acá nos están preguntando que cuáles son los escenarios de regulación para la garantía de los ciudadanos colombianos. Yo creo que ese tema, la regulación hay un escenario específico de ley de protección de datos personales, pero esa protección de datos personales, como ya lo hemos dicho hasta ahora, nos protege de algunas cosas, pero no nos protege de todos. O sea, los datos lícitos que yo le entrego a Amazon y que Amazon haga un análisis estadístico y haga un perfilamiento mío y que identifique yo en dónde estoy, eso no es ilícito. Eso es perfectamente lícito. Y que haya compañías que utilicen el perfilamiento para ofrecerme unos productos u otros, si yo lo autorizo, eso es lícito. Entonces hay una regulación que es una regulación de datos personales. Pero para los problemas que se están cuestionando específicamente en lo que tiene que ver con temas comerciales y en algunos casos manipulación política, hay un espectro que se sale. ¿Y cuál es el espectro que se sale? Cuando el ciudadano, la persona autorizó. Eso es. Ahora, hay otro espectro que vamos a tratar la semana entrante que ya tiene que ver con cibervigilancia. Entonces, porque ya eso ya sí es más, o sea, hoy lo que queríamos abordar era esto que se hace, pero con los datos que yo entregué voluntariamente, yo quise. Yo participé en Facebook, yo participé en Instagram, yo puse todas mis fotos de todos mis paseos con mis hijos, con mi familia, con mis amigas, en la fiesta, ¿cierto? En todo. Yo los entregué. Yo participé de TikTok, yo me conseguí una cita. Yo entregué estos datos voluntariamente. La semana entrante vamos a hablar de cuando se cruzan estos datos que yo entrego voluntariamente con otros en los que yo ya no entrego tan voluntariamente. Listo. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar la semana entrante. Entonces, creo que esta pregunta la remitimos y de pronto la abordamos mejor, que ya estemos y tengamos mucho más elementos, sobre todo porque queremos abordar este tema también desde el tema de las libertades constitucionales. Entonces, que aquí entramos con el tema del mercado, pero entramos con el tema de las libertades y que la vigilancia no puede ser igual en los países que son autoritarios que en los países que son democráticos, que el listado de derechos se convierte en un límite a la vigilancia que hagan las empresas y que hagan los estados. Listo. Bueno, con esto creo que respondimos las preguntas. No sé si Vivi quiere anotar alguna cosa adicional, Marco, o si ya con esto damos paso a la despedida. No, así estamos, excelente. Listo. No, Marco. muchas gracias a todos los que participaron hoy en la charla y volver a recalcar la participación de nuestro grupo de Semillero, que gracias a ellos y al apoyo que nos han dado, se
se dio esta charla tan interesante. Ujú. Es verdad. Marco, Vivi, muchísimas gracias. Le agradecemos profundamente a todos nuestros compañeros que ahorita mencionamos, a Juan Pablo, a Ana, a José, a Manuel, a Ángela, a Giovanni, que han estado con nosotros, que nos han acompañado. Acá nosotros somos los que hemos estado hablando con ustedes, pero esto ha sido todo un trabajo en equipo. Entonces, les agradecemos mucho a todos, le agradecemos mucho a la Universidad de Antioquia que nos da esta oportunidad de estar en UDA desde casa, que nos da la oportunidad de plantear nuestras inquietudes, de conversar con la gente, con la comunidad y de que empecemos a propiciar espacios en este tema que hasta ahora los abogados nos ha sido un poco ajeno. Les mandamos un abrazo, les damos muchísimas gracias y los esperamos dentro de 8 días con nuestra próxima charla acerca de cibervigilancia y de los límites que se plantean a partir de las libertades de las personas a la vigilancia. Un abrazo, feliz noche para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche. Noche.